Me llamo Eduardo, y lo que voy a contarles pasó hace unos años, cuando todavía vivía en el pueblo donde crecí, a las afueras de la Ciudad de México, en el Estado de México. Es un lugar tranquilo, rodeado de cerros y calles empedradas, donde casi todos nos conocemos. Ahí las noches son silenciosas, tanto que cualquier ruido extraño se escucha a lo lejos. En ese tiempo yo trabajaba en una fábrica en Tlalnepantla, y solía regresar muy tarde. Casi siempre caía rendido apenas me acostaba, pero hubo una madrugada que me despertó algo muy raro. El timbre de mi celular sonando insistentemente a las 2:40 de la mañana. Al principio pensé que era una emergencia. Tomé el teléfono medio dormido y vi un número desconocido. Dudé unos segundos, pero contesté. Del otro lado no se escuchaba nada, solo un silencio extraño, como si alguien estuviera respirando muy despacio. Me quedé callado esperando, hasta que escuché una voz baja, casi un susurro, que dijo: «Eduardo». Me quedé helado. No era una voz que reconociera. Tampoco sonaba como alguien que quisiera jugarme una broma. Era una voz seca, cansada, como de alguien mayor. Antes de que pudiera preguntar quién hablaba, la llamada se cortó. Lo primero que pensé fue que quizá era una confusión. Tal vez alguien marcó mal, pero lo raro fue que, apenas dejé el celular en el buró, volvió a sonar. El mismo número. Esta vez no contesté. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. Al día siguiente se lo conté a mi madre durante el desayuno. Ella se quedó seria y me dijo algo que no esperaba. «Mira, hijo, aquí en el pueblo dicen que cuando te llaman en la madrugada y no reconoces la voz, nunca debes contestar, porque no es alguien vivo el que te está buscando». Me reí nervioso, pensando que solo quería asustarme, pero su mirada fue tan seria que no pude quitármela de la cabeza. Esa fue apenas la primera vez, y todavía no sabía lo que se me venía encima. Pasaron algunos días desde aquella llamada, y aunque traté de no darle importancia, algo en mí se había quedado inquieto. No lo comentaba mucho, pero en el fondo tenía esa sensación extraña de que algo no estaba bien. Una noche, ya pasada la medianoche, escuché que alguien tocaba la puerta de mi casa. Al principio pensé que era un golpe del viento, porque en esa temporada el aire bajaba fuerte desde los cerros. Pero los golpes se repitieron, esta vez más claros y acompasados. 3 toques secos uno tras otro. Me levanté de la cama y fui hacia la sala. Desde la ventana que da a la calle, pude ver a mi amigo Javier, un vecino con el que crecí y con quien a veces salía después del trabajo. Estaba parado frente a la puerta, quieto, como esperando. Me pareció raro. Javier nunca llegaba a esas horas. Lo normal era que me buscara por la tarde para platicar o dar una vuelta, pero no en plena madrugada. Justo cuando iba a abrir, escuché la voz de mi madre desde su habitación. «Hijo, no salgas. ¿Qué hace alguien tocando a estas horas? No abras la puerta». Me detuve. Mi madre siempre ha sido muy cuidadosa, y recordé lo que me dijo días antes sobre no contestar llamadas extrañas. Ella insistió: «Si no tienes ganas, no lo hagas. Después de esta hora puede ser muy peligroso». Me quedé helado con sus palabras. No era normal que hablara así, tan seria, como si supiera algo que yo no. Miré otra vez hacia afuera y vi a Javier inmóvil con la cabeza baja. No parecía impaciente ni siquiera nervioso, solo estaba parado esperando. Pensé en abrir la puerta para preguntarle qué pasaba, pero un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Algo no me cuadraba. ¿Por qué no me hablaba? ¿Por qué solo estaba ahí tocando y esperando? Decidí retroceder. Me quedé en silencio, observando desde la ventana. Después de un rato que se sintió eterno, Javier levantó la cabeza y me miró fijamente. No sonrió, no dijo nada. Solo se dio la vuelta y caminó calle abajo, perdiéndose en la oscuridad. Esa noche no pude volver a dormir. Al día siguiente, lo busqué en su casa para preguntarle qué quería, pero su madre me aseguró que él no había salido en toda la noche. Y ahí fue cuando entendí que algo estaba empezando a rodearme, algo que aún no podía explicar. Después de lo que ocurrió con Javier, traté de convencerme de que era solo un malentendido, quizá una confusión, pero la duda me carcomía. Entonces, ¿a quién vi esa noche frente a mi puerta? Pasaron unos días tranquilos, hasta que una madrugada volví a despertar. Esta vez sin razón aparente. Eran las 3:20 de la mañana.
El silencio era tan profundo que lo único que se escuchaba era el crujido de la madera del techo con el frío. Me levanté para ir al baño, y al pasar por el pasillo sentí que el ambiente estaba más helado de lo normal. No era corriente de aire, era un frío denso que se metía en la piel. Cuando iba de regreso a mi cuarto, escuché pasos, muy claros. Venían de la sala. Me detuve intentando no hacer ruido. Los pasos eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de cemento. Pensé en mi madre, pero ella dormía profundamente. Lo sabía porque podía escuchar su respiración leve desde su cuarto. Me armé de valor y fui hacia la sala. Encendí la luz y, como era de esperarse, no había nadie. Sin embargo, lo extraño fue que la mecedora de mi abuela, que casi nunca usamos, estaba ligeramente moviéndose, como si alguien se hubiera sentado hace apenas un momento. Me quedé paralizado. No quise pensar demasiado y regresé a mi habitación, pero justo cuando cerraba la puerta, escuché claramente que alguien murmuró mi nombre en voz baja, desde el pasillo. «Eduardo». El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. No quise abrir. Me encerré y me recosté, tapándome con las cobijas como si eso fuera a protegerme. Tardé mucho en dormir, y al amanecer, cuando se lo conté a mi madre, ella solo me miró preocupada y me dijo: «Te lo advertí. Hay cosas que llaman en la madrugada, pero no debes responder». Esa frase se me quedó grabada, porque yo no había contestado, no había abierto y aún así, parecía que eso que rondaba ya había entrado a mi casa. Después de aquella noche en que escuché mi nombre en el pasillo, empecé a notar pequeños detalles que me hacían dudar de mí mismo. Al principio eran cosas mínimas: la silla movida del lugar, una ventana que yo juraba haber cerrado y aparecía abierta, o un vaso que dejaba en la cocina y luego encontraba en la mesa de la sala. Quise pensar que era cansancio, que estaba a punto distraído, pero dentro de mí algo me decía que no era coincidencia. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché que alguien llamaba suavemente a la puerta de mi cuarto. 3 golpes leves. Me armé de valor y pregunté: «¿Mamá?». No hubo respuesta. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración. Pasaron unos segundos y entonces escuché su voz muy clara del otro lado. «Hijo, ábreme, soy yo». Estuve a punto de abrir. Era la voz de mi madre, idéntica. Pero algo no me cuadraba. Ella nunca hablaba así en susurros como escondiéndose. Además, recordé que antes de dormir había escuchado que su puerta estaba cerrada. Me acerqué despacio y sin abrir pregunté otra vez: «Mamá, ¿qué necesitas?». La voz repitió lo mismo, idéntica pero con un tono más apremiante. «Ábreme, hijo, soy yo». Me quedé helado. No supe de dónde saqué fuerzas, pero me negué a abrir. Minutos después, al fin los golpes cesaron y todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, le pregunté a mi madre si había ido a mi cuarto en la madrugada. Ella lo negó rotundamente y hasta se molestó un poco. «¿Qué voy a estar tocando tu puerta a esas horas?», me dijo. Fue entonces cuando entendí algo. Esa presencia no solo estaba dentro de la casa, estaba usando lo más cercano a mí para confundirme, para hacerme creer que era alguien de confianza, y cada vez se sentía más claro que su intención no era simplemente molestarme, sino hacerme abrir, responder, caer en su juego. Después de aquella noche en que escuché la voz de mi madre imitándola afuera de mi cuarto, el ambiente en la casa se volvió insoportable. El silencio ya no era paz sino tensión. Sentía que cada rincón me vigilaba. Una madrugada, alrededor de las 3:30, los golpes regresaron. No en mi puerta esta vez, sino en la entrada de la casa. Eran golpes secos, fuertes, insistentes, como si alguien quisiera tumbarla. Mi madre se despertó y fue hacia la sala, pero yo corrí y la detuve. «No abras, mamá. No abras». Los golpes siguieron por unos segundos más hasta que se detuvieron de repente. Y entonces, desde afuera, se escuchó la misma voz cansada, la misma del teléfono. «Eduardo». Esa voz se me clavó en el pecho. No era un extraño cualquiera. Era la misma que me había llamado la primera vez. Me acerqué a la ventana con cuidado de no ser visto y sentí un vacío en el estómago. No había nadie en la calle, solo oscuridad. Pero los golpes se escuchaban como si alguien invisible estuviera ahí,
parado frente a mi casa. Mi madre me miró con lágrimas en los Ojos y me dijo lo que hasta ese momento nunca me había explicado. Hijo, cuando era joven también me llamaron en la madrugada. Si respondes, si abres, ya no eres el mismo. Te llevan poco a poco hasta que desapareces. Aquella madrugada entendí la advertencia. Lo que fuera que me estaba buscando no quería solo hablarme. Quería quebrarme, hacerme abrir, hacerlo parte de mi vida. Desde entonces, cada vez que escucho un ruido a deshoras me quedo quieto. Nunca abro, porque sé que si cedo una sola vez, esa cosa terminará logrando lo que quiere. Por eso lo digo con toda la seriedad del mundo. Nunca respondas cuando te llamen de madrugada.